yo, porque me toca. Hola Andrés, Hola Pablo, tenemos una semanita de afirmaciones y desmentidas sobre la que te quiero preguntar los datos duros. dale. Antes de ir ahí, te quería comentar que pasó una semana desde nuestro programa anterior y todavía no sabemos quién es el segundo que compite en Perú contra Keiko Fujimori. Y hoy leí que tal vez nos enteraremos en mayo. Sí, la segunda vuelta es en junio, así que va a ser justito antes. Es fascinante porque los que pelean por el segundo lugar son uno de muy a la izquierda y el otro de muy a la derecha, así que cambia todo en Perú en función de ese detalle. Y están peleando por el 12%. Keiko sacó el 17%. Me interesa destacar esto. Hace 5 años, la concentración de voto de los dos principales fue 32%. Ahora está siendo 29%, es decir, más fragmentación que hace 5 años. Pero Alberto Vergara, un politólogo peruano, declaraciones hace poco donde muestra que el Congreso peruano va a ser posiblemente mejor que el actual, porque la fragmentación se aumentó a nivel presidencial, pero se redujo a nivel legislativo, en parte por la creación del Senado, en parte por las reformas que siempre se hacen a nivel legislativo, y los partidos que llegan a balotaje son los que están mejor posicionados en el Congreso. Por supuesto que mejor significa un tercio en el caso de Fujimori y un quinto en el caso de los demás, pero aún así va a haber un cierto reflejo del Ejecutivo en el Legislativo. Así que, por casualidad, Vergara cita una frase de un expresidente peruano que dice que hay dos tipos de problemas en Perú: los que no se resuelven nunca y los que se resuelven solos. Y este sería el caso del Congreso. Bueno, un poco suena como lo que estuvimos charlando la semana pasada. Así es. Bien, entonces volvemos hacia Argentina. Dale. Hablamos de economía un rato y de política después. Están Dale. vinculadas las dos a partir de una columna que fue muy debatida de Jorge Liotti pasado y fue discutida entre otros por Toto Caputo. Pero Liotti lo que hacía es vincular la política y la economía. Parece que en una reunión de la mesa política, el ministro de Economía habría dicho que él hizo todo lo posible económicamente y que si algo falta para que la economía arranque o avance, es que la política se ponga de acuerdo. ¿Me contás primero de la economía? Sí, a ver, yo leí el artículo de Liotti, la desmentida de Toto y varias cosas más. Me parece que el artículo, no sé si quien tituló el artículo quizás el título no refleja muy bien lo que dice adentro el artículo, pero el titular en La Nación dice algo así como que Toto Caputo estaría buscando acuerdos políticos para reactivar la economía y la desmentida, lo que dice el ministro de Economía es, no, yo nunca dije eso. De hecho, nosotros pensamos que lo que viene es para arriba, es mejor, de manera que no necesitamos eso. Así que igualmente, me parece interesante, bueno, nunca sabremos si lo dijo, si no lo dijo, si qué pasó en esa reunión, pero me parece interesante charlar sobre cómo puede impactar la economía, la estrategia electoral del gobierno el próximo año. Eso. ¿Sí? Tenemos ya muchos datos de lo que fue el año pasado, la estrategia electoral, y uno puede claramente decir que algún impacto hubo, ¿sí? Porque o por lo menos sabemos, los datos duros son, a medida que nos fuimos acercando a la elección, hubo una corrida contra el peso que se profundizó sobre todo cuando vino los resultados adversos en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Ahí vimos activos argentinos cayendo brutalmente y vimos huida contra el peso y ahí el gobierno empezó o la política que adoptó fue de defender la paridad cambiaria a como dé lugar, o utilizando un montón de herramientas quizás más heterodoxas, utilizó reservas, fue al mercado de futuros, vendió mucho en ese mercado de futuros, eh, adelantó exportaciones, ¿te acordás que hubo un adelantamiento especial sin baja de retenciones temporal, que Por unos días. adelantó, sí, miles de millones de dólares de exportaciones? Emitió bonos dólar link, digamos, otra forma de dar cobertura cambiaria a los que apostaban hacia una devaluación.
vendió muy poquito de reservas y finalmente terminó bancando la parada el señor Bessent. Así que es un recordatorio un poco de todas las cosas que hizo el gobierno o que involucró al gobierno para sostener esa paridad cambiaria, esa regla del esquema cambiario. Ahora, parte de eso, parte de esa corrida, sin lugar a dudas, tenía que ver con la idea en los agentes económicos de que una derrota del gobierno podía conducir a un cambio en la política económica, sea a través de la salida del presidente, si hubiera, en un caso de una derrota catastrófica, habían algunos que pronosticaban juicio político o peor aún. Obviamente la dinámica en el Congreso había sido muy brutal contra el gobierno en los 2 meses previos, ¿no? Donde habíamos tenido vetos que fueron rechazados, ¿te acordás? O sea, leyes que fueron votadas y después vetos que fueron rechazados en contra del gobierno. Un detalle al margen, pero no tanto. La diputada de la Libertad Avanza, Lilia Lemoine, acusa a la diputada de la Libertad Avanza, Marcela Pagano, de haber sido la que impulsaba el juicio político. En cualquier caso, por qué digo esto? Porque muchas veces cuando se recurre a función en la economía, enfrente pueden, como habría dicho Toto Caputo en esa reunión, que niega, que en realidad es el riesgo político interno, son las disputas políticas. Es siempre la política, pero a veces no es la política que viene de enfrente, sino la que viene de adentro, la que afecta a la economía. Bien. Eh, Vos me pediste, digo, hablemos de los datos duros y Dale. dice que hay toda una narrativa opositora de está todo mal, eh, hay crisis, y el panorama, como ya hemos dicho acá otras veces, en realidad es más mixto. Es más, tenés datos que son muy positivos. Si vos mirás el comercio exterior, las exportaciones están volando, fueron récord el año pasado, van a volver a ser récord este año. Eh, a eso tenés que sumar que en lo que va del año, el gobierno, el Banco Central ha comprado reservas a niveles brutales. O sea, miles y miles de millones de dólares, debe estar cerca de los 6.000 millones de dólares en lo que va del año, que es mucho más de lo que los pronósticos más optimistas, me parece, decían, sobre todo para el momento del año que estamos, que es abril. ¿Sí? Todavía no pasamos por el periodo de mayor momento de las Expo y se supone que hacia fin de año deberíamos tener un impulso adicional de exportaciones de energía cuando se termina el gasoducto, uno de los gasoductos que está en construcción. Así que el sector externo siempre ha sido, en mi visión, la fuente más grande de peligro de este plan económico, y el sector externo hoy por hoy parece bastante más controlado, más tranquilo, más optimista de lo que ha sido en el último año. Al mismo tiempo que tuviste esa compra de reservas, has visto tasas de interés en... Una pregunta. Dijiste compra de reservas. Entiendo que hubo compra de dólares, pero no tanto aumento en reservas. ¿Es posible que haya ocurrido esto? Sí, bueno, siempre depende, hay unas cuantos temas técnicos de cómo se calcula y cuál es el momento que tomás como base, etcétera, ¿no? Obviamente, u- un dato que tenés ahí es Argentina tiene un cronograma de vencimiento de deuda, de los cuales los momentos más importantes son enero y julio, que es cuando pagan los bonos de deuda, digamos, con el sector privado internacional, que es cada una de esas fechas hay que pagar 4.000 millones de dólares, un poco más. Este, entonces, parte de las reservas que se han comprado, después se han sido vendidas al Tesoro para pagar deuda. Sea esta deuda de privados o deuda con organismos internacionales, deudas varias. Aún así,
Si uno mira la evolución de las reservas, lo que se llaman las reservas netas, que básicamente es decir, cuántas reservas hay en el Banco Central y restémosle todos los dólares que el Banco Central debe potencialmente a menos de un año, ¿sí? Acaban de volver a ser positivas, están en territorio positivo otra vez después de unos cuantos meses, creo más o menos de un año, algo así. Bien. Así que el sector externo está mucho más optimista de lo que creo que todos pensábamos. Además, cuando uno mira la cuenta corriente está cerca del equilibrio, el déficit externo es pequeño. ¿Eh? Que normalmente déficit externo grande tiene mucha más correlación con crisis que un déficit pequeño. Entonces, tenemos sector gobierno cerca del equilibrio o alrededor del equilibrio, depende de una vez más cómo se hacen las cuentas. Por cierto, ahí te contaría que las últimas tasas de interés que paga el gobierno son negativas en términos reales, así que los catadores de déficit fiscal tal vez tendrían que estar pensando en que eso es un superávit cuasi fiscal, pero bueno, otra discusión. Así que hay un montón de elementos para estar optimista. Para mí el elemento más grande es el de las tasas de interés, que vos durante esa corrida que vimos en la segunda parte del año pasado, las tasas de interés llegaron a niveles medio estratosféricos y hoy por hoy están altamente negativas. Hoy por hoy las tasas que paga el gobierno y tasas de referencia de la economía están por debajo de la inflación. Con lo cual eso debería en los próximos meses estimular también la actividad económica, el consumo, etcétera. También hay datos duros que no son buenos, eso también hay que decirlo. Para mí el más quizá interesante es el de los salarios. Si vos mirás la evolución de los salarios, hay un momento inicial en el gobierno de Milei, cuando viene la devaluación más fuerte y en los primeros meses que son de inflación alta, donde los salarios pierden. A partir de ahí, si vos mirás el salario privado registrado, vuelve a ganar todo lo que tenía e incluso pasa un poquitito más hacia agosto perdón, hacia enero del 25. Enero del 25 estás por arriba de noviembre del 23. ¿Sí? Y a partir de ahí tenés la primera parte del año pasado donde queda planchado y la segunda parte cuando ya entramos más en el ciclo electoral que empieza poquitito a caer al último dato que tenemos hoy, que es de febrero de este año, 26, más o menos contra ese máximo, el salario real privado registrado perdió más o menos 4%. Sí, entonces, si uno mira esos dos, uno podría ver un momento de crecimiento del salario real hasta enero del 25, toda la segunda parte del 24, primer trimestre del 25 quizás, y después un estancamiento y declive del salario real, que podría ser que haya cambiado la expectativa o la valoración del gobierno de alguna gente. En el sentido, a lo mejor están esperando más progreso más rápido, o hay que ver ahí también cómo se reparte ese deterioro de los salarios por oficio, por ejemplo, por rama de actividad. Hay diferencias en las paritarias de muchos sindicatos, ¿no? Pasamos al impacto que esto tiene sobre la política, porque vos estás contando los números grandes, buenos, sobre todo el sector externo. Y los números grandes menos buenos, que no serían trágicos, pero aún así tienen impacto sobre los estrategas. ¿Por qué? Porque la inflación dejó de bajar hace 10 meses, para ser buenos, y el salario cayó. Poco, pero suficiente como para que se combine con el aumento de precios y se genere una sensación de insatisfacción que las encuestas registran. Y el gobierno está registrando lo que las encuestas registran. Y esto lo sabemos porque tuvimos una conversación con un vicegobernador hace unos meses y con un gobernador más recientemente, y parece que lo que el gobierno les ofrecía cambió. Hace unos meses el gobierno pensaba que le iba a ir bien a las elecciones y no quería que le enchastren el recorrido antes, y por lo tanto les proponía a los gobernadores afines que unificaran la fecha electoral a cambio de que el gobierno no les plantara un candidato. Ahora, uno de los temas que se debate, una de las propuestas es precisamente la contraria. A los gobernadores afines, algunos, les están pidiendo que desdoblen, porque lo que quieren evitar es que desdoblen solamente los malos. Y como sabemos que hay una experiencia por la cual el presidente puede ganar la elección nacional, pero pierde las provinciales, se va generando un clima.
El gobierno quiere evitar que se genere un clima de derrota, que lo lleve a cortar clavos al final, como pasó después de haber perdido la provincia de Buenos Aires la última vez. Entonces lo que quiere es mechar triunfos con derrotas. Y por eso estaría ofreciendo cosas que antes no ofrecía. Al contrario, antes exigía la convergencia electoral y ahora acepta el desdoblamiento y lo promueve. ¿Cómo? Por lo que sabemos, y esto es una información pública, aguantando el fair play. Por ejemplo, en Mendoza, permitía que compita contra Luis Petri sin que el gobierno le vuelque todo el peso a Luis Petri. Es muy difícil de creer que esto es una promesa que puede ser cumplida, y más difícil de creer todavía es que Cornejo se piense que el gobierno no se va a meter. Pero en todo caso son promesas que tienen que hacerse y esperanza que hay que conservar si uno lo que quiere es mantener la autonomía de decisión en la propia provincia. Pero esto lo que sugiere es que va a haber primarias. Solo que las primarias, sabemos, están reguladas en dos niveles, a nivel nacional y a nivel provincial. Y hasta hace poco también sabemos que el gobierno estaba trabajando en proyectos de reforma que incluían la eliminación de las PASO. ¿Por qué? Porque las PASO facilitan la coordinación de la oposición. Al oficialismo lo coordina el presidente, a la oposición lo coordina una institución que los obligaba a ir juntos, porque eso beneficiaba al que las ganaba, si no llegaban todos fragmentados en la elección general y eso no era positivo para ninguno. Significa esto que estamos tomando decisiones políticas basadas en procesos económicos todavía inciertos. Hubo una entrevista de José Luis Daza, entiendo hace poco, donde él explicaba las razones por las cuales no baja el riesgo país, a pesar de que el gobierno habría hecho todo lo necesario para que económicamente se genere confianza. Caputo dice, y tiene que decirlo, que ahora se vienen los 18 meses mejores de la historia de la humanidad. La cuestión es que el gobierno duda, y es racional dudar, lo que prueba que a pesar de todos los prejuicios, este es un gobierno bastante pragmático. No en la retórica sigue siendo enfrentamos a todos, pero en la práctica lo que se están enfrentando son ellos. El debate entre Lilia Lemoyne y el Gordo Dan lo que muestra es que hay, si no dos estrategias opuestas, por lo menos dos sensibilidades diferentes. Esas sensibilidades se siguen encarnando en la hermana por un lado y los digitales por el otro, la fuerza del cielo y la fuerza de la tierra. Mm. Me interesa destacar algo que solemos decir, pero vale la pena repetir. La elección pasada, la intermedia, la ganó la retórica de Carina, pero hubo algo de la estrategia de Santiago, porque hubo acuerdo con 5 gobernadores. Entonces, quizás lo que veamos en las elecciones del año que viene es la misma retórica carinista, vamos por todo, no acordamos con nadie, pero más estrategia de Santiago, acordar con más gobernadores de los que habían acordado la otra vez. La otra vez fueron 5, esta vez puede ser apuntando a entre media y una docena. Pero todo esto va a estar determinado no por la visión de largo plazo del gobierno, sino por la coyuntura económica. Por eso los dos temas que estamos tocando hoy se conectan perfectamente. La estrategia política va a depender del desempeño económico. Y esto es lo contrario de lo que se dice que habría dicho Caputo en esa reunión. Lo que dice Caputo es que el desempeño económico depende de la estrategia política. El huevo y la gallina. Sí, bueno, nunca sabremos qué se dijo realmente, pero sí, digo, lo que se alega es que el equipo económico está diciendo queremos llegar más tranquilos a la próxima elección, ¿no? Supuestamente, ¿verdad? En esta supuesta pelea entre la estrategia Karina, digamos, la estrategia acordar versus la estrategia confrontar, para no ponerles etiquetas personales específicas. Lo que no sabemos tampoco es cuántos intentos de acuerdo hubo. Algo sabemos, por lo menos personalmente yo, y seguramente vos has tenido acceso a personas que estuvieron en negociaciones que después no terminaron en nada, ¿sí? Chismes. Sí. Chismes y malas lenguas. Pero a donde voy es, en la elección del año pasado, cuando el gobierno tuvo esta disyuntiva, conversó con mucha gente. Al final cerró con 5, pero conversó con muchos más de 5. Tuvo la Sí. intención o la vocación de generar más acuerdos de los que parece. Lo que no hubo es acuerdo en el precio, donde el precio que quería cobrar un lado de la mesa era más de lo que quería pagar el otro lado de la mesa. En muchos casos, la visión de romper habrá sido vindicada
porque el resultado en la mayoría de las provincias fue favorable al gobierno y en contra del gobierno provincial. Hubo gobernadores que se quedaron sin representación en el Congreso incluso. Así que lo que uno me parece que se puede pensar es, con ese aprendizaje, ¿cómo van a ir los gobernadores a esta siguiente ronda de negociaciones? ¿Van a estar más cerca del precio correcto? ¿Y cómo cambia eso según el contexto económico? Porque, la negociación en realidad, por más que el equipo económico quiera o no, la fecha límite te la da el cierre de listas. Me hablaste como economista y te voy a responder como politólogo. Estoy muy de acuerdo en que el precio determina el resultado del intercambio, pero esto es cuando hay voluntad de intercambio. En Argentina, en 2001, vivimos una realidad que fue la confrontación entre gobernadores peronistas por la sucesión de la Rúa. Y ahí vimos que los tres grandes, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, se alinearon a favor de Duhalde y perdieron contra los 11 chicos que colocaron a Rodríguez Sá en la presidencia. A Rodríguez Sá no le fue bien, y entonces los grandes después terminan instalando a Duhalde. Parece que el gobierno hoy tiene la misma visión de las provincias argentinas y estaría decidido a confrontar con Buenos Aires, con Córdoba y probablemente con Santa Fe, pero seguro con Buenos Aires y con Córdoba, que son los dos peronismos posibles. El peronismo kirchnerista, aunque se llame quisilofista, y el peronismo no kirchnerista, que se puede llamar cordobesista. Y esto es fascinante porque muestra una continuidad de la estructura política argentina. Muestra que sigue habiendo provincias grandes y provincias chicas, y lo que vos decías se aplica a las provincias chicas. El gobierno probablemente va a buscar un precio para todos los gobernadores del interior, pero no le va a ofrecer a Yarlora y a Kicillof un acuerdo. Y esto es la estrategia estructural. Esto es lo que el gobierno tiene definido. Después de las condiciones económicas, derivará la posibilidad de llegar a un acuerdo con los demás. Pero en principio es muy difícil imaginarse que puedan hacerlo con estas provincias que son vistas como las rivales, aquellas de las cuales puede surgir un candidato presidencial alternativo y quizás un proyecto de país alternativo. Correcto, bueno, sí, también, a ver, obviamente el kirchnerismo duro no es un interlocutor, no aparece como un interlocutor posible, ¿no? Y ahí estamos, ahí podría también estar Insfran en Formosa o Quintela en La Rioja, por ejemplo, son dos provincias chiquitas. Sí. Pero una pregunta para que nos quedemos reflexionando. Quizás esta estrategia dura del gobierno termine reunificando el peronismo, porque si fuerza a Córdoba y a Buenos Aires a quedar afuera, a lo mejor es una estrategia racional. No, a lo mejor no. Seguramente es una estrategia racional coordinarse. Son las dos provincias más grandes del país. Lo que pasa es que esa estrategia racional puede colisionar contra las ambiciones personales. La presidencia es una y los gobernadores son dos. Sí, pero gobernadores con ambiciones presidenciales no sé si hay tantos, quizás están esos dos, pero para cualquier provincia que no, para cualquier provincia donde el precio que la presidencia ponga demasiado alto, siempre tienen la opción de ir como justicialismo o el partido que sea provincial, que Así es. Las provincias chicas tienen como opción alinearse o provincializarse. Las provincias grandes tienen una sola opción, que es enfrentar, porque el gobierno no les deja otra y porque posiblemente ellos tampoco querrían otra. No me imagino a Yarlora o a Kicillof o a Puyaro siendo los candidatos de Milei. Pero todavía falta para saber. Si la economía de repente remonta y se dispara, entonces vamos a ver unos cuantos en la línea por el besamano. Si la economía no remonta o se hunde, va a ser al revés. Va a pagar más enfrentar. mm, sí, mi última reflexión sobre este tema de si que creo que también sugiere Leo de alguna manera es que la inestabilidad es autoinfligida de cierta manera, ¿no? Él está pensando en errores no forzados del gobierno. Yo ahí, como economista, tiendo a disentir simplemente porque la inestabilidad es medio inherente a la situación de partida. Digo, bien, vos arrancaste el gobierno con menos 11.000 millones de dólares de reservas. Eh, ya desde ese punto de partida, lo raro sería que el gobierno, lo raro es lo que sucedió, que el gobierno no haya tenido tantos problemas en controlar el tipo de cambio.
a pesar de que sacando muchos conejos de la galera, incluyendo el conejo intergaláctico Besant, que quizás sea una situación irrepetible, pero lo raro es precisamente haber alcanzado la estabilidad. Lo otro me parece más anecdótico. Sí, pero no olvidemos que puede haber desempeños no lineares, no lineales. El típico desempeño en U, haciendo lo mismo, te da un cierto resultado hasta que llega al pico y a partir de entonces no solo tiene rendimientos decrecientes, sino rendimientos negativos. Atípica, lo que te lleva hasta un lugar no te permite ir más allá de ese lugar, al contrario, te lleva de vuelta al punto de partida, el boomerang, el péndulo. Así que no es inconcebible que el gobierno, que hizo las cosas bien para estar en una posición más fuerte que cuando empezó, haciendo lo mismo, empeore su posición. Pero esto dejamos teoría de los juegos para otro día. Creo que hoy ya tuvimos una vinculación muy productiva entre política y economía, y no solo sobre las incertidumbres y las ambigüedades, sino sobre las estrategias concretas que se pueden determinar en función de lo que pase con la economía. Claro, sí, pero si algo te muestra la estrategia económica, también es precisamente que hay pragmatismo, donde antes, por ejemplo, no acumulaban reservas, ahora decidieron ir con eso a pleno. No podría estar más de acuerdo. Este es un gobierno muy pragmático y muy diferente de aquello que son sus aliados y familia internacional. Este es un Y, gobierno pragmático y presuntamente liberal, contra, por ejemplo, Víctor Orbán, que murió dogmático e iliberal. sí, pero desde ese ángulo vos también podés ver la interna libertaria de que vos hiciste referencia de los tuiteros contra digamos, Contra los punteros. el partido parlamentario, contra los punteros, sí. Como simplemente eso. Acá hay un pragmatismo que los más dogmáticos no entienden, quizás. Esta historia continuará. Veremos. Pablo, te mando un abrazo. Andrés, te mando un abrazo.